Hola alumnos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad les voy a dar el tema que refiere a lo que es pie y marcha, todo lo que significa la funcionabilidad del individuo a partir de la descarga de peso que va a tener en sus extremidades inferiores y a partir de ahí cómo se adapta la posición del pie, cómo se acomoda la estructura corporal a partir de una eh, marcha lo más eficiente y correcta posible. Para arrancar, lo que vamos a tener a consideración es conocer, recordar lo que anatómicamente significa de manera grosa, de manera importante y a grosso modo la arquitectura del pie. El pie consta de ejes, que son los diferentes elementos estructurales que van a marcar la disponibilidad del pie y a partir de esa instancia generar una situación de carga, una situación de trabajo donde la sintomatología que pueda llegar a presentarse va a tener su desarrollo según sea el tipo de eje que vaya a analizarse, a evaluarse. Nosotros tenemos fundamentalmente tres tipos de ejes a analizar. Un eje transversal del pie, que es el que va a marcar la carga de movimiento a través de los movimientos de flexo e extensión. Un eje longitudinal del pie, que es el que va a dar el movimiento de aducción y abducción de la planta del pie, de la posición en cómo el pie se acomoda. Y el eje longitudinal del pie en sí, que va a marcar los movimientos de pronación y supinación del pie. A partir de esta instancia, nosotros tenemos acomodado el peso del cuerpo en la posición que el pie requiere según la superficie de carga, la superficie de apoyo. O cuando vayamos a rehabilitar a ese paciente que tiene un esguince de tobillo, por ejemplo, le vamos a pedir los diferentes movimientos contemplando las cargas anatómicas que el pie tiene como referencia y a partir de ahí vamos a concentrar a través de estos ejes de movimiento el procedimiento terapéutico que requiere esa instancia. Cuando hablamos de el pie y conocemos, evaluamos todo lo que implique la bóveda plantar, vamos a tener arcos que conforman esa arquitectura general del pie. Son 5 arcos longitudinales que tienen que ver con cada una de las estructuras a lo largo de los metatarsos y 4 arcos transversales que distribuidos desde atrás hacia adelante, desde el talón hacia dedos, vamos a tener un primer arco que es el que forma el astrágalo conjuntamente con el calcáneo, un arco bien posterior, un arco medio que va a estar formado por la zona articular entre el cuboide por fuera y el escafoide por dentro. Por delante de ello vamos a tener al mismo cuboide formando elementos articulares y una cuña media anterior con respecto a las 3 cuñas, con respecto al arco medio anterior, y un arco bien anterior, que es el que forma la parte anterior, la cabeza de los metatarsos, y da el arco que hace la base de los dedos. Tenemos que recordar que el pie, al momento de hacer una descarga de peso, debiera de corresponder una sobrecarga, un apoyo que corresponde a un 60% del peso corporal en la parte posterior, en los talones, y un 40% del resto del peso del cuerpo en la descarga del apoyo sobre el pie en la parte anterior. Si nosotros hacemos un conocimiento y un análisis de cómo va a ser el apoyo, vamos a tener 2 tipos de apoyo. Bueno, el apoyo estático, que refiere a todo lo que implique tener el conocimiento de controlar el peso del cuerpo, de manifestar la parte más rígida, más dura, el soporte concreto que hace el talón, al momento que luego la parte anterior, la parte dinámica del apoyo, va a ser a un movimiento de hélice que ya vamos a ver,
y a partir de esa instancia genera toda una descarga desde atrás hacia adelante. Lo que observamos en la diapositiva anterior, como el 60% de esa descarga posterior se produce en talón y ese 40% anteriormente en la cabeza de los metatarsianos. Cuando la observación la hacemos desde una vista superior, aquí vemos la tróclea del astrágalo, vemos que tenemos una descarga posterior mínima y después tenemos dos descargas anteriores. Una que se dirige hacia el primer metatarso, que es el apoyo general que va a soportar sobre el dedo gordo del pie, y un segundo apoyo anterior que se dirige hacia todos los metatarsos restantes del segundo al cuarto y que va a generar toda una mecánica adaptativa del pie en la superficie del terreno. Algunos elementos a considerar desde el punto de vista anatómico y es, por ejemplo, la pinza bimaleolar, donde vemos en un corte anterior, un corte frontal, como el maléolo peroné cae un poquito más sobre el maléolo tibial, donde todo el soporte a partir de su superficie articular está soportado por ende por la tibia en relación al astrágalo. Esa longitud, esa diferencia entre el maléolo externo y el maléolo interno es lo que nosotros aquí vemos con un eje de distribución que va aproximadamente entre los 8 y los 10 grados con respecto a el plano frontal, con respecto a la horizontal. Esa característica longitudinal que le marca la anatomía es lo que me promueve a mí a que tenga una menor diferencia del lado interno y tenga un mayor control del lado externo. Entonces tengo siempre una mayor tendencia de que el pie se me vaya a supinación, de que el pie se me vaya hacia adentro, que la planta del pie me vire hacia adentro, porque es menor el contacto que puedo llegar a tener del lado interno y a partir de allí todo el proceso degenerativo, proceso lesional que se me produce por el lado lateral, por el lado externo. Vemos también cómo es en una vista superior el astrágalo, cómo es la distribución de la tróclea del astrágalo. No es una tróclea que tiene una verticalidad, sino que tiene una orientación desde atrás hacia adelante, desde adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vayamos en su momento a trabajar al tobillo para rehabilitarlo, lo que vamos a considerar es que cuando le pidamos al paciente y nosotros estemos de frente, que haga un movimiento de flexión, ese movimiento de flexión que nosotros vemos al paciente va a tender con la punta del pie a mirar hacia afuera. ¿Por qué? Porque la tróclea del astrágalo tiene una orientación oblicua en relación a nuestro eje frontal. Entonces el movimiento de elevación que va a hacer el pie lo va a hacer un movimiento de inclinación y a partir de ahí nosotros tenemos que considerar cuál es la anatomía, cuál es la fisiología para que el movimiento sea de la manera debida y no generar nosotros una iatrogenia el movimiento. Como veíamos recién, tenemos elementos socios que van a trabajar controlando parte del movimiento, que es la superficie de la tróclea, que es las diferentes alturas de las paredes laterales, que son los maléolos, y también tenemos elementos estabilizadores de características ligamentarias. Y tenemos dos elementos fundamentalmente a nombrar: el ligamento lateral externo con sus tres fascículos, un fascículo posterior e interno, que es el fascículo peroneo astragalino posterior, que va desde la parte más profunda, más posterior del maléolo peroneo y se dirige hacia atrás y se va a insertar en la parte posterior, en el tubérculo posterior del astrágalo. Tenemos fascículo medio, que es el peroneo calcáneo, que tiene una dirección de proyección directamente hacia abajo y hacia atrás, y el peroneo astragalino anterior, que si nosotros tenemos el pie colocado en apoyo, ese
ligamento tiene una oblicuidad de casi 45 grados con respecto a la horizontal, visto de perfil. ¿Y qué significa esto? Que cuando el pie se coloca en punta del pie, ese 45 grados natural se transforma en una verticalidad mucho más importante al tener un punto de contacto menor en relación a toda la planta del pie, genera una inestabilidad menor, como veíamos en otras actividades prácticas y teóricas. Vemos que a menor superficie de contacto es mayor la inestabilidad que tiene un cuerpo para sostenerse en el espacio. Bueno, lo que significa que esta posición de punta de pie hace que se ponga más vertical el ligamento, el fascículo peroneo astragalino anterior y facilite su proceso lesional. Por el otro lado, y en la parte interna del pie, tenemos el ligamento deltoideo o el fascículo o el ligamento lateral interno, con sus dos estructuras bien marcadas, bien definidas. Una estructura profunda que toma todo un elemento de deltoides, que genera toda una situación de abanico y por encima de ella toda una superficie ligamentaria que la cubre y que genera toda una carga de inserción general a lo largo del pie. Es a la anatomía ósea, la parte más interna, la que generaría menor posibilidad de lastimar por una torsión al tobillo. Pero obviamente la parte interna, por ser menos frecuente, es más peligrosa y más difícil en su proceso de recuperación. Algunos autores hablan de lo que llaman el nudo ligamentoso externo, en la articulación externa, en la parte externa del tobillo. Estamos hablando de 3 ligamentos que se unen entre sí para dar una estabilidad anterior a lo que es el peroné, a lo que es el calcáneo y a lo que es el astrágalo. Los 3 elementos que forman el nudo ligamentoso externo son el ligamento tibio peroneo inferior, ¿sí? El ligamento peroneo astragalino anterior y el fascículo del peroneo calcáneo. 2 del ligamento lateral externo y 1 que conforma la unión entre las 2 epífisis de la pierna, de la tibia y el peroneo. Bien, lo que veíamos en un principio en una de las primeras diapositivas, el tipo de eje que va a marcar el movimiento de flexo-extensión, y eso me determina de que yo tenga a partir de la anatomía un movimiento de diferencia en lo que implica la flexión con relación a los grados que voy a conseguir en la extensión. ¿Dónde está marcada la situación límite, la situación de control anatómico? Bueno, en que la parte anterior tiene una superficie de contacto mucho más próxima a lo que significaría la garganta del astrágalo, entonces consigo movimientos mucho más cortados en la flexión a través del contacto del astrágalo con este reborde anterior de la piel, logrando una flexión de 30, 35, quizás 40 grados, bajo una extensión un poquito mayor que va de los 40 a los 50 grados aproximadamente, en lo que implicaría la flexión plantar. Si analizamos también otro tipo de elementos articulares, tenemos como superficie de trabajo articular a la superficie subastragalina, en la que me va a dar fundamentalmente el control de los movimientos en la aducción y en la abducción del pie, la que me va a trabajar con 2 tipos de articulaciones, porque es la que me marca 2 tipos de elementos de superficies articulares. Tenemos una superficie articular posterior, que es la que me forma el astrágalo de manera cóncava con la zona posterior y superior del calcáneo, que es lo que me generaría, todo lo que me formaría a lo que nosotros anatómicamente hemos estudiado como el seno del tarso. Y tenemos una superficie dentro de la subastragalina que es más anterior a la que nombrábamos recién,
que es la que le da forma a un doble juego de articulaciones de tipo artrodia y que me va a generar el movimiento conjuntamente del escafoides y el astragal. A partir de toda esta instancia yo genero los movimientos de llevar el pie a la aducción o a la abducción del pie. El movimiento de llevar la punta hacia adentro y hacia afuera. Obviamente esos movimientos a nivel de la subastragalina me va a dar lo que significaría en una vista posterior y que nosotros tenemos al momento de generar un análisis, el tipo de caída que tiene fundamentalmente el tendón de Aquiles, donde el eje central de la pierna, conjuntamente desde el Aquiles hacia el centro del talón, me debe marcar un movimiento en caída normal que debiera de ser como patrón anatómico normal, como evaluación biomecánica de referencia. A partir de esa instancia, cuando el pie comienza a tener sus vencimientos en los diferentes tipos de arco, o cuando hacemos aquí un equilibrio evaluativo estático, pero cuando hacemos en la marcha, cómo es la caída, cómo es el apoyo, cómo es la supinación o la pronación, dependiendo del tipo de déficit, dependiendo del tipo de inconveniente artroarticular, artromuscular, artroligamentario que tiene el pie, me va a marcar las diferentes desviaciones, siendo un pie o más pronador cuando el tipo de carga me va a generar una instancia de salida de su eje hacia uno o hacia el otro lado. Obviamente que si yo voy a tener un pie supinador, es cuando la planta del pie me mira hacia adentro, hacia la zona media del eje corporal. Entonces voy a tener toda la parte externa del pie, toda la parte más posterior y externa o anterior y externa con una mayor carga de peso. A diferencia de lo que sucede con un pie pronador, donde el pie en este tipo de sentido cae el tobillo hacia la parte interna y toda la parte anterior de la planta del pie y sumado al dedo gordo me genera una situación de carga. Esa instancia de apoyo es lo que hace que la punta del dedo se vaya hacia afuera y me genere la parte interna de la articulación metatarso-falángica, lo que sería una desviación juaneta. La subastragalina tiene la respuesta de trabajo a partir de lo que nosotros conocemos como un movimiento dentro de la estructura llamada movilidad a partir del eje de Henke. El eje de Henke es un eje que me va a definir los movimientos del pie en los tres planos, en tres direcciones, dándome el movimiento de flexo-extensión, aducción, abducción, supinación y pronación, y lo que nosotros conocemos, la combinación de estos tres juegos de movimiento en un solo patrón, con lo que sería la inversión y la eversión. Este eje de Henke tiene la particularidad de dirigirse desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera y desde atrás hacia adelante. O sea, tiene una oblicuidad que si nosotros la observamos en una vista anterior, tendría esta distribución. Aquí estarían los dedos del pie, va desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera y desde adelante hacia atrás. A partir de este eje es donde nosotros hacemos un movimiento de supinación o un movimiento de pronación. La supinación, ustedes saben que lleva la flexión plantar, la supinación, la inversión del pie, perdón, lleva a la supinación, a la flexión plantar y a la aducción del pie. Tenemos la articulación también dentro del pie que me va a marcar movimientos, en los movimientos fundamentalmente de pronación y de supinación del pie, lo que nosotros conocemos como articulación medio tarsiana o de Chopin.
tenemos dos tipos de Chopard interna y Chopard externa, ¿sí? La Chopard interna es la que involucra al pie generalmente más móvil, la del astrágalo con la del escafoide. Es una zona de mucha tensión y mucha tracción. En el escafoide tenemos al tibial posterior, que se va a insertar, que viene por la pantorrilla, pasa por detrás del maléolo tibial, llega hacia la altura del escafoide y a partir de ahí lleva hacia adentro y se inserta en el tubérculo del escafoide. Cuando este músculo se contrae, hace que el escafoides baje y la articulación que el escafoide tiene con el cuboide se provoca en este movimiento, lo que genera un aplanamiento de uno de los arcos que veíamos en las diapositivas anteriores, las primeras diapositivas. Es el segundo y tercer arco transversal. Fundamentalmente el segundo. A partir de esta situación, nosotros vamos a tener una estabilidad del pie con diferentes tipos de elementos que me van a generar el control del pie. Desde un punto de vista óseo, desde un punto de vista ligamentario, de la membrana, de características interóseas y ligamentos fundamentalmente posteriores, como también los elementos de carga, los elementos de superficie que van a tener el control sobre esta estructura artromuscular. Esta situación de la articulación de Chopard tiene también movimientos que me implican la flexoextensión de lo que nosotros también conocemos dentro de los elementos articulares, aparte de lo que es el movimiento de inversión y de reversión. Bueno, aquí tenemos una foto de lo que hablábamos recién, de cómo viene el músculo tibial posterior, cruza por detrás, acá está envuelto en su vaina para ser protegido que no se desplace, por detrás cruza el maléolo tibial y a partir de allí hace su inserción en el tubérculo del escafoide. Otro elemento que nosotros consideramos para el control, fundamentalmente, ya no solo la parte externa, sino también la parte interna, es lo que algunos autores conocen y denominan la zeta dinámica, que es el ligamento peroneo hasta el lima anterior, el fascículo anterior del ligamento lateral externo, los ligamentos del seno del tarso, lo que forman el ligamento del astrágalo juntamente con el calcáneo, y el ligamento de Ni, que es lo que forma el astrágalo conjuntamente con el maléolo y conjuntamente con el calcáneo. Por último, otra de las articulaciones que nosotros vamos a considerar fundamentalmente a partir del control de todos los elementos anteriores articulares del metatarso conjuntamente con el tarso es lo que nos denominamos la articulación del isfrán. A partir de esta instancia tenemos elementos articulares donde cada uno de los diferentes metatarsos va a hacer una articulación con la última fila, la fila más superficial y más anterior del tarso. Aquí tenemos al escafoide, perdón. Aquí tenemos a la primera, a la segunda y a la tercera cuña, y aquí tenemos a el cuboide, ¿sí? ¿Y con quiénes van a articular? Bueno, fundamentalmente yo tengo que tener como referencia cuando voy a hacer un análisis de movimiento segmentario, de movimiento específico de los dedos, y arranco con la evaluación del segundo metatarsiano. El segundo metatarsiano fundamentalmente articula con la segunda cuña y se encuentra rodeado con dos caras laterales entre la primera y entre la tercera cuña. Entonces, a partir de esta instancia, donde el movimiento del segundo metatarsiano está entre paredes, solamente la posibilidad de movimiento que yo voy a tener en ese hueso va a ser de características sagitales, va a tener un movimiento de verticalidad en relación al eje del pie. A partir de ese segundo metatarsiano, de ese movimiento vertical, es donde se genera el movimiento en oblicuidad del primero, que se dirige
hacia abajo y hacia adentro del segundo, ¿sí? Generando una rotación interna, dirigiéndose hacia abajo, y ese va a ser el movimiento normal del primer metatarsiano. Luego evaluamos al tercer metatarsiano, luego al cuarto y por último al quinto. A partir del segundo dijimos que se organiza el primero, a partir del tercero también se organiza desde el segundo, el 3, el 4 y el 5. El movimiento del tercer metatarsiano implica un movimiento de rotación hacia abajo y hacia adentro con respecto a el segundo. El tercero se va a dirigir un poquito más abajo en relación al segundo, obviamente al tercero, y el cuarto es el que más oblicuidad tiene, ¿sí? Con relación al segundo metatarsiano. Cuando yo hablo de oblicuidad, no estoy hablando de apertura, de rango de movimiento, estoy hablando del tipo de corte que el eje de movimiento va a generar. Hay algo que yo siempre considero al momento de evaluar al trabajo del tobillo, que es la mecánica del peroné. Nosotros podemos llegar a tener una mecánica del tobillo que está de manera ineficiente, pero que no tiene su consecuencia de carga, su consecuencia de movimiento a partir de lo que es el tobillo, sino que está influenciado por esas estructuras ligamentarias o musculares con la que significaría la mecánica del peroné. El peroné tiene dos tipos de movimiento, el que se da en la flexión dorsal y el que se da en la flexión plantar. Cuando nosotros hacemos un movimiento de flexión dorsal, lo que estamos haciendo es generar un movimiento de elevación del peroné, un movimiento de separación del peroné y un movimiento de rotación interna del peroné. El ascenso del peroné se produce porque yo estoy generando un movimiento y la tensión que se me pone, se me aumenta en la membrana interósea, me horizontaliza a las fibras de esa membrana, entonces lo que hace es elevar el movimiento del hueso que no tiene contacto con el piso, o sea, del peroné. ¿Por qué se me separa? Porque cuando yo estoy haciendo una flexión de característica de una flexión dorsal, ¿sí? La parte anterior del astrágalo es más importante, más grande, más amplia que la parte posterior. Entonces, esa parte anterior, al yo llevar a un movimiento del tobillo a la flexión, tiene que ocupar un espacio. Ese espacio no hay forma de ocuparlo si no hay una separación del hueso peroné con relación a la tibia. ¿Y por qué se produce una rotación interna? Porque al generar la horizontalización de las fibras y elevación del peroné, al generar una separación del hueso peroné con respecto a la tibia, también estoy generando un aumento de la tensión en las estructuras ligamentarias de la parte inferior del pie, que significa generar un contacto, una rotación interna, porque el pie, el peroné se separa y entonces el contacto genera una rotación porque va más allá con el hueso, pero el contacto de inserción no se separa. El hueso tiene a partir de la longitud del ligamento una sola y única posibilidad, que es abrirse a partir de la rotación. Entonces, esas son las tres razones por las cuales el pie en la flexión dorsal genera la elevación, genera una rotación interna, una separación. Obviamente, cuando yo genero un movimiento opuesto, un movimiento de flexión plantar, tengo la característica distinta a lo que comentábamos recién. Y la mecánica general, el modelo mecánico general del pie es el movimiento de una doble hélice. Cuando yo estoy en la parte de contacto posterior y externa, que voy a hacer la marcha, tengo una caída en la parte anterior interna del pie, o sea, genero un movimiento en circuito inverso entre la parte anterior y posterior. Entonces, lo que me da eso es una adaptabilidad, una absorción del pie en el terreno,
una absorción de las fuerzas de apoyo, las fuerzas de choque que va a hacer el pie con la superficie del terreno cuando salto, cuando camino, cuando hago una carrera. Y esa instancia es lo que a mí me genera una respuesta de amortiguación y adaptación del pie en el desplazamiento. Tenemos músculos que me van a dar fundamentalmente tres tipos de funciones, que es la conservación de la forma, la respuesta antigravitatoria, antigravitacional, que es lo que hablaba recién, como ese eje de hélice invertido me genera la posición de posicionar, de darme una posición de empuje. Obviamente a partir de eso tengo una respuesta propulsora de la característica muscular, con músculos que son de dos tipos de llegada. Músculos de características extrínsecas, que son los que vienen desde muy lejos a la forma del pie, a la ubicación y posición del pie, que son los músculos que van a caer desde la pierna, y los músculos intrínsecos, son los propiamente involucrados dentro de la estructura arquitectónica. Si nosotros hacemos un corte y a ello un corte de características horizontales, y a ello lo vemos desde arriba, y divido al pie en anterior y posterior, divido el pie en interno y externo, en lo lateral, voy a tener cómo esos cortes me van a marcar la ubicación de los diferentes tipos de pie. Fundamentalmente marcado el mayor tipo de resalto tengo al tibial anterior y al tibial posterior. Si yo tengo la ubicación en este sentido, la dirección de trabajo, la contracción, va a ser fundamentalmente que al estar por detrás de la línea media me genera una flexión plantar. Entonces, como está delante, por dentro del eje antero-posterior, me va a generar también un movimiento de inclinación hacia adentro del pie. O sea que me va a favorecer el movimiento de inversión. Me va a generar un movimiento de flexión plantar, supinación y aducción del pie. Lo mismo ocurre con el tibial anterior, a diferencia que va a marcar una flexión dorsal del pie. Obviamente, esta ubicación de los diferentes tipos o estilos o estructuras musculares, de acuerdo a la ubicación espacial, me va a dar un movimiento de inclinación o no del pie. De la misma manera, tengo para analizar cuáles serían los movimientos generados a partir de la inversión o la eversión, los músculos que más me participan para generar ese eje de trabajo. Bueno, tenemos a partir de lo que sería la distribución de lo que hablábamos antes, el eje de Henkel, cuáles serían los músculos involucrados dentro de la inversión y propicios para lo que sería el mejor movimiento en la pronación del pie. Tenemos también músculos que van a marcar desde la parte de la pierna la característica del movimiento, el control y en la estabilidad anterior o posterior bajo un eje sagital, bajo un movimiento de carga. Vamos a ver cómo vamos a tener el control de la estabilidad del pie, del tobillo, con respecto a la posición de la rodilla y de la cadera. Del lado externo, ¿sí? Tenemos el control al momento de la caminata de lo que son los músculos peroneos laterales cortos y largos, ¿sí? El peroneo lateral corto, el peroneo lateral largo, dónde llega uno y dónde llega el otro para generar una estabilidad y control de la parte externa. Lo de la parte interna ya lo habíamos visto antes, que me lo da fundamentalmente el control y movimiento por su contracción del tibial posterior. Tenemos diferentes tipos de control a partir del impulso de la marcha, a partir del movimiento que se genera con un equilibrio dinámico con respecto a lo que implicaría el trabajo sinérgico de gemelos y flexor común y flexor propio de los dedos, ¿no? A partir de esa instancia, todo el control y la estabilidad
en la cara lateral con una palanca larga que viene desde la rodilla, fundamentalmente hacia la arquitectura de la base de la planta del pie, me va a generar todo lo que significa el movimiento y la estabilidad para que el pie no se me caiga de manera lateral. Y fundamentalmente tenemos todo lo que es la fascia plantar, como desde el talón, a partir de lo que es la inserción de el tendón de Aquiles, tenemos la fascia plantar que va a distribuir toda la carga a los diferentes elementos, 5 puntos de apoyo que van a ser los metatarsianos y cómo se distribuye a partir de esa arquitectura en hélice la carga distributiva entre lo que es la posterior y la anterior del pie. Ya para entrar fundamentalmente en lo que implicaría la marcha, podemos decir que la marcha es un proceso de locomoción del ser humano que a través de sus extremidades inferiores pone en combinación apoyos y balanceos de manera alternada para moverse desde un a otro lugar. Fundamentalmente esa alternancia tiene que ser dinámica, tiene que ser equilibrada, donde las diferentes estructuras que recién observamos puestas en movimiento tienen que tener un control máximo para que no haya un desbalance entre uno y otro pie, no haya un desbalance entre ambos pies, rodillas y cadera, y a partir de ahí la distribución de carga en todo el tren del cuerpo. Fundamentalmente la marcha, que es un centro, como decíamos recién, de conjugar elementos como el apoyo, elementos como el balanceo, es fundamentalmente dar una carga armónica de lo que significaría todo el control en sí de la marcha. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, no se los voy a repetir porque ustedes ya lo conocen, pero es el control y equilibrio dinámico desde donde a partir de la fuerza de gravedad y el empuje de las extremidades inferiores voy a acomodar el pie. Fíjense que todo lo relacionamos con el mismo tema, cómo las cargas, cómo las fuerzas a partir de esto generan una distribución de empuje hacia arriba y una distribución hacia abajo. Bueno, hacia abajo tiene que ver fundamentalmente con el apoyo que nosotros vamos a tener en el pie y a partir de ahí una distribución de las fuerzas en ese sentido de pertenencia para lo que es la marcha. Entonces decimos que la marcha es un movimiento armónico que requiere de una progresión estable para conservar la energía en la mayor demanda de tiempo que este ejercicio, esta actividad me lleva. Tenemos diferentes tipos de ciclos de la marcha. Tenemos fundamentalmente lo que vimos recién, como estaba la parte del apoyo y la parte de balance. Bueno, iremos analizando en las próximas diapositivas cómo se da la carga distributiva entre una y otra. En la fase de apoyo nosotros tenemos 5 tipos de elementos que van a trabajar con el apoyo del contacto inicial, que es el contacto del pie. El 10% de toda la fase de apoyo implica tener el apoyo inicial, la fase inicial del apoyo. Tenemos la fase media, donde tenemos el contacto de todo el peso del cuerpo, fundamentalmente en una carga superior, casi vertical, con relación al par. La fase final de apoyo, ¿sí? Que significaría ya ir desprendiendo, ir despegando todo lo que implique fundamentalmente el contacto de los dedos, y a partir de ahí ya arrancamos con el prebalanceo, la parte inicial para arrancar el balanceo general. Y la fase de balanceo, que es donde arranca esta, donde concluye, donde culmina la anterior. Tenemos un tipo de balanceo medio, que es la que me va a generar toda una carga de desplazamiento a lo largo de la parte media, por debajo de nuestro eje vertical del pie, y el balanceo
final, la parte final, donde ya voy casi al contacto inicial del apoyo del talón con respecto al suelo. Esa parte final, antes del contacto inicial del pie, es lo que va a terminar en el balanceo terminal. Obviamente, acá tenemos el 40% que hablábamos a la referencia de toda la marcha general de apoyo. Tenemos, para analizar la marcha, dos tipos de elementos, de parámetros, parámetros temporales y parámetros espaciales. Dentro de los parámetros temporales, al momento de evaluar la marcha, tenemos diferentes tipos de elementos que tenemos que considerar como sustanciales para que el tiempo, la forma, la manera en que se genera la marcha tiene que tener un tipo de seguimiento, de control. Analicemos entonces cuáles son esos tipos de parámetros temporales. Uno de ellos es el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha es el que transcurre a través de un periodo que se genera por dos tipos de situaciones iguales. ¿Dónde se considera un ciclo de marcha? Fundamentalmente se lo considera desde el contacto inicial de un talón hasta el nuevo contacto inicial del mismo pie, del mismo talón. O sea, yo contacto, apoyo todo, voy con el otro pie y cuando voy a generar nuevamente el contacto del talón, ese es un ciclo. Desde el contacto del pie derecho hasta el contacto nuevamente del pie derecho, considero un ciclo de la marcha. El periodo del paso, ¿qué significa eso? Es el tiempo que nosotros contamos, consideramos entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo. O sea, el periodo del paso es un paso, es contactar hasta esto. Todo lo que implica el pie derecho, eso es un paso. Fíjense a diferencia del ciclo de la marcha, que es desde un pie, desde un apoyo, desde la parte inicial del talón hasta la parte inicial del mismo pie. Bueno, esto no, es desde la parte del talón, el periodo del paso, hasta el cierre del despegue de la punta del pie del mismo, de la punta del dedo del mismo pie. ¿Qué significa periodo de soporte? Bueno, es el momento en que todo el pie está en contacto con el suelo. Desde que el talón contacta hasta que se despegan los dedos del mismo pie, que es el periodo de balanceo, el momento en que se despegan los dedos hasta que yo voy a generar un nuevo contacto inicial, un nuevo contacto del talón. Eso es todo lo que nosotros consideramos al momento de contemplar la evaluación de balanceo. ¿Qué es lo que es la cadencia? Bueno, es la cantidad de pasos que realizo en un minuto, en 90 segundos. O sea, yo tengo una cadencia, para no confundirla, porque después en la otra diapositiva que viene también la voy a tener presente, pero yo tengo una cadencia en los parámetros temporales, que es la cantidad de pasos que yo ejerzo a lo largo de un minuto. El paciente va a generar en la evaluación entre 90 y 140 pasos por minuto. ¿Cuánto hago con mi pie derecho en 60 minutos, en 60 segundos, en un minuto? ¿Cuál es la velocidad? Bueno, es la que yo saco, la que yo genero entre dividir la cantidad de pasos, o sea, la cadencia, más la longitud de pasos. Entonces, esa velocidad es la que yo voy a sacar para marcar con qué cantidad de tiempo voy haciendo el paso. Y la aceleración final en los parámetros temporales es el cambio de velocidad que yo expreso en metros sobre segundo para ver si lo aumento o no. Yo puedo tener del lado derecho un proceso normal de marcha y del lado izquierdo porque, por ejemplo, tengo un esguince, piso distinto. Entonces, mi velocidad de marcha, mi cadencia del lado derecho va a tener
a una velocidad distinta, porque va a ser más normal, voy a detenerme y apoyar mucho más de este lado sano que del lado izquierdo. Entonces genero un rengueo y a partir de esa instancia, la velocidad de apoyo, la velocidad del paso y la aceleración final va a ser desigual entre un pie que apoya de manera normal, asintomáticamente, y un pie que, por una característica de dolor, tiene un apoyo distinto. Veíamos hasta ahora los parámetros temporales. Lo que veo aquí es el análisis de los parámetros espaciales. Y a partir de eso yo tengo lo que considero diferentes elementos según la situación de marcha que voy a tener. Para eso tengo que analizar la zancada. La zancada yo la marco a lo largo de manera lineal considerablemente. Yo lo confundo al tipo de zancada, que generalmente se genera ese tipo de confusión con el ciclo de marcha. Es desde el contacto inicial de una extremidad hasta el contacto inicial de la misma extremidad. O sea, lo que yo consideraba el tipo de marcha, ¿sí? Es lo que yo considero ahora en la zancada, pero considerado en el tipo de parámetro espacial. La longitud del paso es la distancia lineal que se genera entre el contacto inicial de un talón, de una extremidad, y el contacto inicial del otro talón, de la otra extremidad. Entonces voy a generar qué tipo de apoyo, qué tipo de longitud pongo entre este y este tipo de contacto, este tipo de talón. Los otros elementos a considerar son el ancho del paso, que es la distancia en centímetros manifestada entre los dos talones, derecho e izquierdo, que se relacionan con la estabilidad, cómo apoyo esta situación de carga en relación a un eje central. Y la otra y última consideración a tener presente es el tipo de ángulo que se genera en la caída del pie, en el apoyo del pie con relación a una línea media. A partir de esta instancia yo genero cómo es el largo y cómo es el ángulo del pie con relación a la marcha que estoy evaluando. Todo lo que veíamos y analizábamos recién espacialmente es lo que nosotros ahora vemos en la gráfica. La longitud del paso es lo que significa de un talón del pie derecho hasta el talón del pie izquierdo. Esa es la longitud del paso. La longitud del paso, del ancho del paso, es lo que se genera entre esta y esta situación. El ángulo del paso es lo que se genera la posición de oblicuidad que tiene el pie con relación a una línea central o un eje medio de evaluación y análisis de la marcha y el tipo de ángulo que se genera en apertura. Hay muchos que caminan así, tipo llevando lo que se llama llevando, arrastrando bocha, ¿sí? La normal sería que tenga una angulación como si agujas de reloj estuvieran marcando las 10 y 10. La longitud de la zancada es el contacto inicial de un pie con relación al contacto inicial del mismo pie. Y bueno, y lo otro es ya lo que hemos visto sucesivamente. Lo normal es que cuando una persona se desplace tenga un pequeño punto de desplazamiento en lo que significaría el centro de gravedad corporal. Esta parte donde el contacto medio de apoyo es el máximo punto de descarga de peso, donde la vertical cae por sobre la parte, cae por sobre la parte vertical y de manera superior sobre toda la extremidad, es lo que a mí me va a determinar el mayor grado de elevación del centro de gravedad a nivel corpóreo. Obviamente, a medida que voy haciendo
un desplazamiento de las extremidades, voy cambiando la ubicación de la pelvis, entonces el desplazamiento anterior, cuando yo hago el paso derecho, me pongo en flexión de cadera, retroversión de la pelvis, lo que estoy haciendo es generar a partir de esta instancia un desplazamiento del centro de gravedad y así sucesivamente a uno y otro lado. Analicemos desde un punto de vista general cómo son las reacciones que va a darse de manera lateral, las diferentes fases en cómo lo que es pie, lo que es tobillo, rodilla y cadera se posicionan y ponen en movimiento con respecto a la carga que tiene la articulación de todas las extremidades. Cuando yo hago un contacto inicial, que es el contacto del talón, el pie tiene que tener los metatarsos en una posición neutra, el tobillo también tiene que encontrarse con un equilibrio flexor y extensor en neutro, ¿sí? La rodilla tiene que estar extendida, por ende la carga de los músculos sinérgicos entre los que son anteriores y posteriores que tienen que estar en control, en fase de equilibrio antero-posterior, y sí tengo que tener en la cadera una activación de 30 grados aproximadamente de flexión con un equilibrio entre lo que es el control en los espacios de los isquios, de los glúteos y de los aductores, para que la pierna no se me vaya hacia adentro o hacia afuera. Entre aductores y tensor de la fascia lata, entre isquios y glúteos con respecto a los flexores de cadera, voy marcando el equilibrio que debe ser armónico. Inicia la fase de apoyo, inicia la etapa inicial. Tengo el pie nuevamente con la zona metatarsal en neutro, el tobillo empieza a manifestar una flexión plantar, entonces empiezo a tener ya con el contacto del pie empieza a caer, entonces tengo que tener una activación de los músculos anteriores, los músculos flexores del pie, con un trabajo de contracción excéntrica para que vaya controlando la bajada, la caída del pie y a partir de allí no tenga un movimiento de golpe, un movimiento de lo que se llama caída de estupage, ¿sí? Una marcha de golpeteo directo. Entonces, la acción excéntrica de los músculos anteriores del tobillo me va a marcar un control y un contacto más armónico de la planta del pie sobre el suelo. Voy llevando la rodilla a una flexión de 15 o 20 grados, fundamentalmente a partir del control del vasto medial oblicuo, del vasto externo y del dural. La cadera sigue teniendo en el plano frontal 30 grados de flexión y marcando un movimiento de control del plano para que no haya un desplazamiento hacia afuera o hacia adentro con lo que hablábamos recién. Tensor, glúteo medio, diferentes tipos de palanca a la cadera. La parte media, en la fase de apoyo, es cuando inicia con el despegue del miembro inferior contralateral y finaliza con el despegue del talón de la pierna de apoyo. Aquí ya tengo todo el pie apoyado en el suelo, una flexión dorsal del tobillo que llega hasta los 10 grados aproximadamente, y la pierna, con todo el contacto del pie, la pierna ya empieza a avanzar con un trabajo en excéntrico, ya no de la estructura muscular anterior, sino de la estructura sólida, porque el contacto de la planta está, la pierna va hacia adelante, entonces toda la musculatura posterior tiene que controlar cómo la rodilla avanza. A partir de esta instancia empezamos a ver el movimiento extensivo de la rodilla que va a generar una estabilidad en el inferior de apoyo, y la cadera se manifiesta con siempre aproximadamente unos 5 a 10 grados de flexión. La parte final, en la etapa de la fase de apoyo, es cuando despego el miembro inferior de apoyo hasta que se genera el choque de talón del miembro que estaba balanceando, el miembro contralateral. Acá tengo
unos metatarsos puestos en extensión con aproximadamente 25-30 grados de manifiesto articular. Tengo una rodilla, un tobillo en máxima flexión dorsal, con una angulación de 12-15 grados aproximadamente. La rodilla se encuentra en máxima extensión y empieza a flexionarse para generar movimiento a partir de allí desde balanceo, y la cadera se encuentra en extensión con un máximo grado de 10 aproximadamente por sobre la vertical. A partir de esta instancia es donde despego toda la extremidad del pie y ya empieza el movimiento de oscilación, que como vimos antes consta de 3 tipos de fases: la inicial, la media y la parte final. ¿De qué hablamos? La fase inicial de oscilación, bueno, es cuando ya los dedos ya no están en contacto, ya dejaron de estar en contacto con el piso, y va a arrancar desde esa fase. ¿Dónde va a terminar esa fase inicial de oscilación? A partir de que la pierna llega a la parte media de la pierna contralateral de la que está en contacto. Acá tenemos que considerar que en esta fase inicial de oscilación los metatarsos se encuentran en una posición neutra. Tengo el tobillo en una flexión plantar que va a no más de 10 grados, fundamentalmente dado por los flexores anteriores, los músculos anteriores del tobillo. Tengo una rodilla flexionada que puede llegar hasta los 50-60 grados con una activación muscular fundamentalmente de recupero, ¿sí? Y la cadera se posiciona con un trabajo flexor en palanca larga, palanca corta, fundamentalmente larga, de 20 grados. Todo lo que vimos y trabajamos en los prácticos, como el movimiento veíamos en las diapositivas de carrera que hacía en velocidad a nivel olímpico corredores de Jamaica, como vimos que el movimiento de este jugador de la selección hacía a nivel de desplazamiento y movilidad. Bueno, el control de la cadera que implica tener en una palanca larga todo lo que es acomodar lo que es cadera con relación a rodilla, y obviamente a partir de ahí yo tengo el control y la posición del pie y del tobillo. La fase media en la oscilación, la etapa media, arranca desde la parte que terminó la anterior, la parte media cuando ambos pies se cruzan en la línea media, y queda fundamentalmente al momento de desplazamiento ya para terminar entrando en la fase final. Tengo todo lo que es pie y la zona metatarsal conjuntamente con tobillo en una situación de neutralidad. Tengo la rodilla flexionada todavía y aún en 25, 20, 25, 28, 30 grados, con una cadera también en flexión de 30 grados. Y ya cerrando la parte final de la oscilación, es cuando es la etapa previa al contacto de punto de apoyo, el contacto inicial del talón con respecto al suelo. Bueno, tengo pie, tobillo y cadera todo en posición neutra, pie, tobillo y rodilla todo en posición neutra, y la cadera está mal puesta. Es la rodilla en neutra y la cadera en flexión de 30 grados con un movimiento de ubicación espacial de la pelvis. Gente, lo que tratamos en esta instancia de mostrar cómo se da el desarrollo de la marcha en este tipo de clases, cómo se dará postura en otra clase, como hemos visto, bueno, tiene que ver con elementos acotados por una cuestión de tiempo que nos piden, nos implican las actividades áulicas, clases de control y colgar, no es pedirnos mucho más en el tiempo. La idea fue generalizar, controlar grandes elementos
como patrones de movimiento para que ustedes tengan como referencia y a partir de allí la lectura que puedan llegar a hacer del material bibliográfico que desde el principio de año hemos puesto a consideración y de consulta, sea conjuntamente con la consulta que ustedes de manera personal puedan llegar a hacernos a través de nuestra aula virtual en la escuela, a través de nuestro correo electrónico, y a partir de allí evacuar todo tipo de dudas. Espero haberlos acompañado en esta brevísima y sintética actividad áulica. Estoy a su entera disposición y nos estamos manejando a través de la interconsulta vía mail. Les mando un gran abrazo, cuídense, estudien y nos mantenemos en contacto. Chau, chau.